Dios le bendiga, mis queridos hermanos, hermanas. Que Dios le continúe bendiciendo en este día tan hermoso, un día soleado, un día lleno de ricas bendiciones de parte de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesús. De parte de la iglesia Gospel Tabernacle les invitamos a nuestro hogar. Aquí la iglesia se encuentra en el 5029 de Kennedy Boulevard, North Bergen. Pastores principales Joseph y María Santo. Gloria a Jesús. Y le doy una rica bendición de parte de Dios a todos los pastores asociados. Gloria a Jesús. Hoy vamos a tener una lectura bien linda y la vamos a leer en el libro de Juan, capítulo 3. Una historia bien linda donde Jesús habla con Nicodemo. Gloria a Jesús. Y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, del capítulo 3 de Juan. Gloria a Jesús. Del versículo 1. Gloria a Jesús. Al 6. Gloria a Dios. Del versículo 1 al 6. Gloria a Dios. Y leemos la santa divina palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Padre, te damos gracias por tu santa divina palabra. Te damos gracias, Señor, por la linda oportunidad, bajo tu misericordia, que son nuevas toda la mañana, Señor, de permitirnos, Padre amado, Señor, estar en armonía con el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por esta linda invitación que hemos recibido, Padre amado, Señor, de parte tuya, para poder edificarnos, Padre amado, Señor, como el cuerpo de Cristo, la iglesia aquí en la tierra, Padre amado, con tu santa y divina palabra, que son espíritu a nuestro espíritu. Te damos gracias, Señor. Bendice a cada alma oyente. Bendice, Padre amado, a cada hogar, Padre amado, que está compartiendo y está preparando su mente y su corazón a través del poder del Espíritu Santo para recibir el maná del cielo, el verdadero pan del cielo, para recibir a Jesucristo, Padre amado, en su hogar, en su corazón y en su mente. Te damos gracias, Señor. Declaramos sanidad, Padre amado, sobre todos los hogares y sobre todos los cuerpos, Padre. Y te pedimos, Jehová de los ejércitos, que esa sanidad divina, tú la derrames, Padre Santo, Señor, a través de tu poder, en cada cuerpo y cada alma, Padre, que se encuentra ahora, Señor, siendo abatida o afligida en una forma u otra, Padre, en su cuerpo natural. Padre, te damos gracias por en el nombre de Jesús. Amén. Le dejo a nuestra hija Abigail con una alabanza. Ven Espíritu Santo, ven sobre mí. Ven Espíritu Santo, ven sobre mí. Ven
úsame, prepárame, bautízame, lléname, úsame, prepárame, bautízame, lléname, úsame, prepárame, bautízame, lléname, úsame, prepárame, ven Espíritu Santo, ven sobre mí, 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 bautízame, lléname, úsame, prepárame, 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 ven Espíritu Santo, ven sobre mí, 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 bautízame, lléname, úsame, prepárame, 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 bautízame, lléname, úsame, prepárame. Amén. Bautízame, Espíritu Santo. Gloria a Dios. La gloria es de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, les invitamos a nuestro hogar para compartir el pan de vida, que es la palabra de Dios. Y hoy estaremos hablando sobre el tema nacido del agua y del Espíritu. Nacido del agua y del Espíritu. Y está basada en la base bíblica donde Jesús y Nicodemo tienen una conversación acerca de el nacimiento nuevo del ser humano o de la humanidad. Y vamos primeramente a compartir la enseñanza. Gloria a Dios. Gracias. Vamos primeramente a compartir esta enseñanza donde sabemos que en la Santa Divina Escritura dice que describe a Nicodemo, el personaje de Nicodemo, y decide que él era un hombre establecido dentro de la sociedad judía, pero no establecido dentro de la sociedad judía como cualquier hombre, sino que era un maestro rabí entre los judíos. Gloria a Jesús. Quiere decir que él tenía bastante lectura, era un hombre bastante intelectual, inteligente, un hombre disciplinado que se había aplicado a ciertas normas que al ojo exterior o a la vista exterior del ser humano tenía una vestidura bastante blanca y perfecta de acuerdo a una comunidad o sociedad que solamente podía captar una vista parcial o una vista temporaria de acuerdo a lo que sus ojos, su conocimiento le permitía físicamente. Gloria a Jesús. Pero Jesús, en la Biblia lo describe que él era también de edad. Y entonces para Nicodemo, en su lógica humana, era imposible, sabiendo él ya, reconociendo en su lógica humana que Jesús era un rabí, pero era un maestro entre los maestros, porque reconocía y salió de su boca que la enseñanza que Jesús
había mostrado o había revelado o manifestado dentro de la comunidad, la sociedad y el pueblo. Dice que era una manifestación de señales que él nunca había visto. En otras palabras, reconocía que estas señales tenían imagen y semejanza al Dios poderoso, eterno, que ellos ya habían parecidamente escudriñado en las escrituras, en la enseñanza judía. Gloria a Jesús. Pero también vemos una cosa que dice que de edad, por la lógica humana, así como Sara y Adán ya estaban, Abraham ya estaban de edad. En la lógica humana no podía entrar de qué manera Dios podía proveerle un hijo a Abraham y a Sara. Pero sabemos ya la historia de Abraham y Sara. Dice que Sara dio a luz un hijo que su nombre fue Isaac. Gloria a Jesús. Y de ahí se viene la descendencia ya de Jacob y después viene la descendencia de David, la descendencia de Jesús. Pero vamos a entrar un poquito más. También así la gente, cuando tú le hablas de lo que Dios hizo en el huerto del Edén con el primer Adán, dice que él tomó de la costilla de Adán una mujer y hizo de la costilla su ayuda idónea, una mujer. Y la gente todavía, el hombre no se puede entender cómo fue que Dios hizo esto. Pero la lógica del hombre está limitada a no poder captar totalmente la mente de Dios, los pensamientos y la estadía de Dios, su conocimiento, su omnisciencia, el hombre no puede entender. Gloria a Jesús. Y aquí vemos un hombre que se siente capacitado delante de la sociedad, pero él quiere saber algo, él tiene una curiosidad, él tiene una pregunta que no puede encontrar la respuesta. Y le hace una pregunta a Jesús, primeramente lo reconoce como rabí, lo reconoce como que es hijo de Dios, como que viene como Dios, conectado de Dios, que vino de Dios. Entonces, dentro de esto, en el versículo 4, Nicodemo le hace la pregunta y le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? En otra palabra, estamos hablando de un nacimiento físico o un nacimiento carnal, un nacimiento que es producido por acción tal vez del hombre que él está pensando. Pero Jesús le está hablando de otras cosas. Primeramente en el versículo 3, pues retrocedemos y vemos que Jesús le da una respuesta a él cuando habla sobre las señales y le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En otras palabras, si tú no naces, si la humanidad no nace de nuevo, no va a tener la capacidad de poder ver el reino de Dios. Porque cuando hablamos del reino de Dios, no es algo que tú puedes palpar, sino es algo que tú puedes entender con un conocimiento de una mente abierta y unos ojos espirituales que solamente a través del poder del Espíritu Santo y una comunión y un encuentro con Jesús, tú puedes captar ahora, dejar las cosas que te entretienen físicamente y entrar en el mundo espiritual ahora para entender que Dios es espíritu. Gloria a Jesús, aleluya. Y dice que si no naciere de nuevo, no puede verlo, no puede ver en ningún momento el reino de Dios. Y esto era lo que le estaba sucediendo a Nicodemo, porque él veía a Jesús, veía a un hombre, pero él no entendía que el reino de Dios estaba delante de él, que el reino de Dios había sido manifestado, que el reino de Dios Dios le había placido entrar en una mujer virgen, gloria a Jesús, María, y el Espíritu Santo entrar en ella y crear una criatura y dar a nosotros un hijo. Ese hijo venía con una representación, no una representación de un reino limitado temporario de la tierra, sino que venía con una representación, una imagen, una semejanza, un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios que representaba un pacto antes de la fundación del mundo, que fue hecho con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, antes de la fundación del mundo, en el reino celestial, un vínculo del amor entre el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que hicieron un pacto eterno. Gloria a Jesús, aleluya. Pero aquí vemos que el hombre tiene su limitación, aparte de su posición, de su intelecto, de su condición, su posición ciudadana o su posición intelectual. Gloria a Jesús. Y dice que él le deja claramente dejar saber que él
está pensando que el hombre, después de ser viejo, puede todavía reencarnarse o puede todavía entrar en el vientre de la madre y volver a nacer por su propia cuenta, por su propio esfuerzo. Y Jesús le está diciendo, no, esto no es con fuerza de hombre, esto ya no es con autoridad de hombre, esto no es porque el hombre pueda capaz hacer algo así, sino que esto te digo, que si naciere de nuevo, podrás ver, para que cuando pueda ver, entonces le dice, en el versículo 5, le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. En otra palabra, para tú poder ver, tienes que nacer de nuevo. Y después que tú naces de nuevo, entonces tú tienes que ahora, para poder entrar, hacer en obediencia, en reconocimiento, entender ahora que para nosotros poder entrar al reino de Dios, ahora tenemos que nacer, pero de agua y del espíritu. Después vamos a hablar un poquito de la representación del agua y del espíritu de acuerdo al reino de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Mi alma alaba a Jehová. Gloria a Dios. Y así avanzando, yo quiero hacer una hincapié en decirle que ahora voy a entrar en una enseñanza que capté de este libro. Y este libro es La vida en el espíritu, nacido de Dios para vivir en el espíritu. Juan Radamés Fernández. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Esa es su nueva edición. Y este libro, gloria a Dios, que le he presentado, habla correctamente, dice, lamentablemente hay muchos que aun cuando fueron trasladados al reino de la luz por la gracia y verdad de Jesucristo, aún populan por pasadizos oscuros, porque como Jacob tienen a Dios en ellos y no lo saben. Génesis 28, versículos 12 y 16. En otra palabra, vienen a la luz, Jesús entra en ellos, Dios está en ellos, el Espíritu Santo está en ellos y todavía andan como que si el Espíritu Santo se comportan, manifiestan obras de que el Espíritu Santo no está en ellos. Gloria a Jesús. Pero Dios, así como en Jacob, dice la palabra en Génesis 12, dice, y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y en el versículo 16 de ese capítulo 28 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. ¿Cuánta gente estamos hoy en día sirviendo, adorando a Dios y todavía no hemos entendido que en el momento que confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y creemos en nuestro corazón de que resucitó de entre los muertos, dice que somos salvos, dice que estamos seguros, dice que ya no hay en nosotros ninguna condenación, dice la palabra que somos una nueva criatura ahora en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice que ahora pasamos de la vieja criatura a la nueva, y que esa nueva criatura ahora no está bajo un viejo pacto, porque el viejo pacto venía con condiciones de la ley. Y las condiciones de la ley, ese viejo pacto, era solamente para que el hombre entendiera que su mente y todo tenía que estar dirigido hacia el Cristo resucitado, hacia el Mesías, que era el Salvador del mundo. Y que en la condición que nos encontrábamos, en una condición pecaminosa, con esa condición, el alma por sí sola no podía llegar a estar en comunión con Dios, en reconciliación con Dios, en reconciliación con el Dios eterno. Gloria a Jesús, aleluya. Mi alma alaba a Jehová. Gloria a Dios. Y ahora, gloria a Jesús, pidámosles a Dios que abra nuestros ojos espirituales para ver la autoridad y el señorío de Jesús sobre todos los espíritus. En otra palabra, no hay espíritu, no hay potestad, no hay ninguna potestad de la tiniebla, huestes infernales, ninguna autoridad que pueda ir sobre la autoridad de Cristo que está en nosotros. Gloria a Jesús, aleluya. Dice, existencia de un mundo espiritual al cual solo se llega en santidad. En otra palabra, sin santidad, sin separarnos, sin entender esto, no vamos a poder estar en comunión con Dios. Porque sin santidad es imposible agradar a Dios. Gloria a Jesús. Estar con Dios. Gloria a Jesús. Entender. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios es espíritu. En otra palabra, Juan 4:24. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran
en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Tú no puedes adorar algo espiritual con lo carnal, porque Dios no acepta lo carnal, Él acepta tu adoración en el espíritu. Y ahora te voy a explicar, lo vamos a entender por qué Dios exige que tú le adores en espíritu. Siendo Él espíritu, Él exige que tú le adores en espíritu. Y dice aquí, no que nos ha dado de su espíritu. Si Dios nos ha dado de su espíritu, quiere decir que nosotros cuando recibimos de su espíritu, no recibimos a Jesús en la carne, sino recibimos a Jesús en el espíritu, entendiendo que el espíritu de Dios no tiene pecado en él. Y cuando recibimos ese espíritu se mueve en medio de nosotros, mora en nosotros. Y ese espíritu, de la misma manera, cuando en Génesis 1, la tierra estaba desordenada y vacía, como así nos encontraban a nosotros, llenos de delitos de pecado, en el momento que recibimos a Jesucristo, dice que Él nos hace un espíritu con Él. Y cuando Él nos hace un espíritu con Él, ahora nuestra alma, nuestra mente, tiene que ser renovada al entender la posición que estamos ahora, sentados en lugares celestiales, junto con Cristo, en lugares celestiales, siendo espíritu. Y ahora, pues, sabiendo que somos una nueva creación en el espíritu, nos dejamos guiar por el espíritu, cuyo no hay pecado en él, y el espíritu ahora lleva al alma al lugar correcto donde tiene que dejarse dirigir. Gloria a Jesús por eso. Gloria a Jesús por su palabra. Dice aquí que nos ha dado de su espíritu. Eso está en Primera de Juan, capítulo 4:13, hermanos. Primera de Juan dice, en esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. No podemos llamar el espíritu que Jehová nos da o lo que Dios nos da. Nuestra mente no puede ahora verse con pecado, porque somos una nueva criatura. Si nos decimos que ahora no es que no tenemos pecado, sino que el pecado está en la carne, pero nosotros no nos dejamos guiar por la carne ahora. Nosotros nos dejamos guiar por el espíritu, sabiendo que ya hemos sido restituidos, reconciliados con el Padre, que es santo, y al él ser santo, él es que nos hace santo a nosotros. Gloria a Jesús, aleluya, mi alma alaba a Jehová, gloria a Dios. Y dice, y nos ha hecho un espíritu con él. Primera de Corintios, capítulo 17, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. En otra palabra, tú no estás unido con Jesús físicamente, pero tú estás unido con él en un espíritu. Gloria a Jesús, aleluya. Mi alma alaba a Jehová. Dice, nos permite reconocer la naturaleza espiritual que mora en nosotros y que podemos vivir una vida cristiana victoriosa. Gloria a Jesús, aún haciendo carne y viviendo en esta dimensión de vida. En otra palabra, vivir en el espíritu es una dimensión de tú vivir en este mundo y saber cómo fue que Jesús manifestó al Padre y manifestó el reino. A través de, no importando lo que estaba aquí en la tierra, él tenía su mente, su conocimiento, su entendimiento, de acuerdo a lo que él había visto, que el Padre le había enseñado, le había mostrado. Y por eso de su boca no salía nada, al menos que había salido de la boca de Dios. Y como de la boca de Dios no salía chisme, no salía arrogancia, no salía malas palabras, no salía cosas de actos de adulterio, de fornicación, como nada de eso, de pecado, salió de Dios. Y nosotros ahora somos una nueva criatura, por eso ahora no practicamos el pecado, y por eso ahora podemos llamarnos hijos de Dios y llamarle a él Abba Padre. Gloria a Jesús, mi alma alaba a Jehová. Mi alma alaba a Jehová. Gloria a Jesús. Si hemos sido regenerados y vivificados en el Espíritu, también tenemos la capacidad para vivir de una manera que jamás en la existencia natural podríamos hacerlo por nosotros mismos. En otras palabras, cuando el alma trata de hacer obras, sean buenas, sean malas, y trata de hacerlas para ella glorificarse o para ella sentirse bien, quiere decir que todavía el alma está tomando del árbol de la ciencia del bien y del mal, justificándose por sí sola, creyendo que puede llegar al reino de Dios o estar con Dios, tratando de creer que puede burlarse de Dios. Y entonces nosotros tenemos que decirle al alma lo que le dijo David a su alma: alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de los beneficios. Gloria a Jesús. Mi alma alaba a Jehová. Otros, como Pedro, que quieren tratar los asuntos espirituales con armas carnales. En otra palabra, Pedro quería tratar las cosas espirituales con armas carnales, porque no han entendido las cosas celestiales,
las cuales se disciernen espiritualmente. Tú no puedes discernir las cosas espirituales con actitud o carácter o posición o manifestaciones carnales. Y con esto quiero decir, hermano, que las obras de la carne ya en Gálatas nos la anuncia Pablo, y nos habla también cuáles son las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu, gloria a Jesús. Entonces nosotros ahora, nuestra alma tiene que vivir en el Espíritu, gloria a Jesús. También ignoran que hay principados, potestades, gobernantes de las tinieblas en huestes de maldad en las regiones celestes, que intervienen en la vida del hombre para impedir que la vida de Dios se manifieste en ellos. ¿Cuándo tú sabes que la vida de Dios se manifiesta en ti y que Dios está en ti? Cuando el fruto del Espíritu Santo ha sido manifestado a través de tu comportamiento, de tu carácter, a través de tu andar, a través de tu vivir. Y eso tiene que ser sin excepción de persona. En otras palabras, Dios no hace excepción de persona. Mientras Pedro en el éxtasis no entendía que ya Cornelio había sido ya limpiado, él quería todavía verlo manifestado para creerlo, pero la obra, la fe sin obra es muerta, pero la fe es la convicción de lo que tú esperas, la certeza de lo que tú esperas, la convicción de lo que tú no ves. En otras palabras, no importa que tu familiar o tu amistad o la comunidad esté manifestando de tu boca, de tu mente, no puedo verlo en la carne, tienes que verlo en el espíritu, para que entienda las cosas del espíritu. Porque si lo ve en la carne, va fácilmente no te vas a dar cuenta que ahí tal vez al lado tuyo hay un ángel o hay una alma para salvación, que Dios quiere que tú le manifiestes su gloria, le manifiestes su presencia, su imagen, su semejanza, para que ellos puedan entender y llegar a arrepentimiento, como Juan el Bautista le predicaba, para arrepentimiento de pecado, y puedan venir ser una nueva criatura en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Jesús, mi alma alaba a Jehová. Gloria a Jesús. Por eso no es necesario dar a conocer por todos los medios a los pueblos y a todas las naciones las buenas nuevas de Dios, pues el cristiano auténtico no se manifiesta en la carne, sino en el espíritu. Gloria a Jesús. No basta tener información o una referencia de Dios. Es preciso tener una relación con Él. De la única manera que nosotros podemos tener una relación con el Padre es a través del Hijo y a través de la comunicación del Espíritu Santo. En otra palabra, no podemos romper o desordenar el orden que ya ha sido establecido antes de la fundación del mundo, donde ahora mismo el que está funcionando en nuestra vida es el Espíritu Santo. Gloria a Jesús, aleluya. Mi alma alaba a Jehová. Gloria a Dios. Dice aquí, gloria a Dios, que Él le hacía la pregunta y quería saber cómo es que se podía nacer de nuevo. Gloria a Jesús. Y Jesús le contesta del agua y del Espíritu. Gloria a Dios. Hermanos y amigos que me oyen en esta tarde, es necesario que así como Nicodemo, a pesar que era maestro entre los judíos, reconoció que había una cosa que no podía ya pretender que sabía, cuando dentro de él sabía que le hacía falta algo, nacer de nuevo. Muchos de nosotros tenemos la palabra y la hemos leído y hemos ido a la iglesia por 10, 20, 15, 20 años, pero eso no es la muestra de que hemos nacido de nuevo. Lo que muestra que tú has nacido de nuevo, que el fruto del Espíritu Santo esté en ti y se manifieste aquí en la tierra, gloria a Jesús, y que no se manifieste cuando yo te estoy pasando la mano o cuando te estoy diciendo palabras suaves o hermosas, sino que se manifieste que cuando tú veas que yo estoy débil en la carne o que yo haya caído de una manera u otra, que tú en vez de juzgarme me muestre el amor verdadero de Dios para que yo pueda ver a Cristo a través de ti y no verte a ti también en la carne. Gloria a Jesús, aleluya. Dice, encontró el espacio a solas con el verdadero maestro y se humilló y hizo la pregunta más importante de su existencia en la tierra. Gloria a Jesús. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que está sucediendo dentro de nosotros y queremos por fuera poner un maquillaje y una vestidura de santo y por dentro estamos siendo destrozados? Y el Espíritu Santo nos está diciendo, confiesa. O el Espíritu Santo nos está diciendo, ve donde el pastor. O el Espíritu Santo nos está diciendo, pásale la mano al hermano. El Espíritu Santo nos está diciendo, cuando maltrataste al hermano, pide perdón. El Espíritu Santo nos está molestando. Gloria a Jesús, aleluya. Pero
Nicodemo se humilla y se presenta. Todavía Nicodemo, delante de la sociedad, es un hombre de alta sociedad. Gloria a Jesús. Dice, reconoció el único camino a la verdad y a la vida. Él reconoció a Jesucristo. Oyó al maestro cuando le dijo que tenía que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. En otra palabra, él lo reconoció que tenía que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Gloria a Jesús. Reconoció que a pesar de la sociedad, verlo a él como maestro entre los judíos, todavía no entendía lo que Jesús le había dicho. Y le pregunta cómo era esto de nacer de nuevo. Nicodemo da una explicación de su estado mental y terrenal y carnal. Gloria a Jesús, aleluya. Mi alma alaba a Jehová. Jesús le explica de nacer del agua y del espíritu. Y no puede entrar en el reino de Dios, al menos que nazca del agua y del espíritu. Gloria a Jesús, aleluya. Mi alma alaba a Jehová. Gloria a Dios. Y dice aquí, vamos ahora a entrar en una pequeña enseñanza de lo que es el agua con respecto a la Biblia. Dice, el agua se le llama el don de Dios. El lugar donde hay escasez, Juan 4:10, su falta es algo grave. Primera de Reyes 17:1 y Joel 1:20. Así como su contaminación es esencial de que no te contamina, es Éxodo 7:17. Tanto ayer como hoy, la vida de una persona, animal o planta depende en gran parte del agua. Gloria a Jesús. Proporciona vida, refrigerio, crecimiento y fruto. Salmo 1:3, Salmo 23:2 y Salmo 65:9. Su escasez aniquila con ardiente sed. Éxodo 17:3, Jueces 17:18, Isaías 5:13 y Juan 19:28. Gloria a Jesús. Dice, por esto se usa también en sentido figurado para representar las bendiciones que Dios derrama y que el creyente anhela. Dios revelado en el Antiguo Testamento y manifestado en Cristo y es fuente del agua espiritual. Salmo 63:1, Isaías 32:2. Jeremías 2:13, Juan 4:13, Juan 7:37 al 39. Gloria a Jesús. Aún en el presente, gloria a Dios, el Espíritu Santo que se derramó cuando Cristo fue glorificado, Juan 7:39, nos bautiza en un cuerpo. Primera de Corintios 12:13 y Juan 13:5. El Espíritu, la voz hebrea, ruach, y la griega, neuma. Y según este aliento lo pone Dios para inicio de la vida. Gloria a Jesús. Mi alma alaba a Jehová. Gloria a Dios. Lo pone Dios para inicio de la vida al primer hombre. Dios le sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre alma, de acuerdo a Génesis 2:7, un ser viviente. Gloria a Jesús. Jehová es el Señor del aliento que el hombre posee. Gloria a Dios. Así como al comienzo el soplo, aliento, espíritu del Creador transformó el ser del barro en un ser viviente. Ahora él, Jesucristo, resucitado, sopla sobre sus discípulos el Espíritu Santo, transformándolos en nuevas criaturas nacidas del Espíritu. Juan capítulo 3. El paralelismo entre Génesis 2:7 y Juan 20:22 cierra este primer eje de significación. El Espíritu Santo es la fuerza de la vida, verdadera la vida en plenitud, de la vida verdadera y de la vida en plenitud. Gloria a Jesús. El Espíritu Santo y la nueva vida, las palabras hebreas, ruach y griega, neuma,
que se emplean para hablar del Espíritu significan literalmente viento o aire en movimiento. Otra vez, significan viento o aire en movimiento. Y cuando usted lee capítulo 3 de Génesis, siguiendo leyendo la lectura, que tal vez no la vamos a poder leer hoy, cuando Jesús le está explicando a él del Espíritu Santo, le está explicando a él del aire, y le está explicando que él no sabe de dónde viene y de dónde va. Y eso es lo mismo que sucede con ese aliento que nosotros tenemos. Pero algo sí sabemos, que cuando escudriñamos la Santa Escritura, sabemos que ese aliento que salió del Padre, ahora regresa a él. Ahora mi pregunta es, con ese aliento tu alma regresará. ¿Estarás tú convencido y creído en el Cristo resucitado para saber que tú también vas a ser resucitado y que ese aliento ahora cuando tú duermas tú lo recibes de parte del Padre, Señor nuestro, Jesús? Dice aquí, su sentido original es aliento, o sea, el aire puesto en movimiento por la respiración. Una traducción adecuada sería entonces hálito de vida. Por consiguiente, la acción primordial del Espíritu Santo tiene que ver con la animación y el sostenimiento de la vida, no solo humana, sino de toda la creación. Gloria a Jesús. Espíritu de Dios mayormente como otorgado a los hombres, humanidad, como lugar privilegiado de la acción vivificante del Espíritu Santo. Nosotros somos más que privilegiados. Nosotros fuimos privilegiados en la creación. Dice que él sopló sobre la nariz del hombre, del Adán. Y dice que el alma del hombre vino a ser un ser viviente. Gloria a Jesús. El Espíritu Santo y el nuevo pacto. Cuando vemos el Espíritu Santo y el nuevo pacto, dice, de lo anterior se desprende un segundo eje de significación. El Espíritu Santo es el que inaugura el nuevo pacto. Gloria a Jesús. Ezequiel y Jeremías anunciaron que Dios establecería un nuevo pacto, cuya ley estaría escrita en el corazón del pueblo. Gloria a Jesús. En el corazón del pueblo, dice Jeremías 31:33. Esta nueva humanidad es obra del Espíritu. Joel 2:28. Gloria a Jesús. Obra del Espíritu, en otra palabra, no es obra de la carne, no es obra tuya, es obra del Espíritu de Dios. Gloria a Jesús. En otra palabra, la obra que empezó en ti, Él es que la va a terminar. Él es el autor y consumador de la fe. Todo fue hecho por Él, para Él, con Él. Gloria a Jesús, aleluya. Que el Espíritu Santo sea la fuerza que convoca y anima a la iglesia, nos lleva a un cuarto eje de significación, el de la vocación o el llamado a la misión. Gloria a Jesús. Proveerá la fuerza a la autoridad para cumplir con la misión. Esto no es con fuerza humana, esto no como Pedro creía que podía cortarle la oreja y que podía hacer esto con el machete, que podía estar y seguir a Jesús en su carne. Esto no es así. Esto tiene que dejarte guiar por el Espíritu Santo, porque hay cosas que tú tal vez crees que son buenas, tu alma cree que son buenas y no están alineados con el Espíritu de Dios. Aleluya, con la mente de Dios. Aleluya. En ese sentido, ocurre algo similar con Moisés en Horeb. Aun cuando en esa ocasión no se mencione el Espíritu, yo estaré contigo, dice de acuerdo a Éxodo 3:12. El Espíritu Santo es la presencia activa de Dios en la vida y acción del enviado. Gloria a Jesús. El Espíritu Santo es el poder para la misión, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Consolador, y me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Gloria a Jesús. La promesa de Jesús anuncia la inauguración de la era del Espíritu, cuya misión fundamental será el don de una nueva vida para todos. Juan 3, del 1 al 15. La edificación de la comunidad del nuevo pacto, la iglesia, y el lanzamiento de la gran comisión hasta lo último de la tierra. De este modo, la Biblia fundamenta nuestra fe trinitaria. Gloria a Jesús. Nuestra fe trinitaria. Gloria a Dios.
Mi alma alaba a Jehová. Hermanos, nosotros somos una nueva criatura. Cuando leemos el capítulo 8 de Romanos, sabemos que tenemos una nueva vida, una nueva creación en el Espíritu. Que ahora nuestra comunicación, sea con nuestro prójimo, sea con otro ser humano, sea con cualquier autoridad, no puede manifestar obras de la carne. Tenemos que manifestar el fruto del Espíritu, la obra del Espíritu Santo, la imagen y la semejanza de Dios. No es que con eso no entendemos que muchas veces tenemos momentos debilitados, momentos débiles, que la carne quiere tomar autoridad. Pero está en nosotros ahora de arrepentirnos, reconocer que ya Cristo resolvió todo eso en la cruz del Calvario y que su sangre tiene poder para limpiarnos de todo pecado y que ya hemos sido limpiados de todo pecado, de lo pasado, de lo presente y de lo futuro. Que Dios no se equivocó en su diseño perfecto, en su propósito, de acuerdo antes de la fundación del mundo. Que Dios no se equivocó y que cuando leemos Génesis capítulo 1 y 2, ahí no hay Satanás, ahí no hay pecado, ahí no hay desobediencia, ahí lo que hay es abundancia y vida eterna. Y que el hombre debe de seguir tomando del árbol que estaba en el medio, que era el árbol de la vida del espíritu. La palabra de Dios, que son espíritus, para nutrir su espíritu. Dice que siguió para adelante y tomó de lo que la mujer le dio del árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese momento en adelante, el hombre ahora empieza a maquinar a través de la función de su alma, y su alma creer que porque perdonaba o porque esto, que había una diferencia entre él y Eva ahora, y que había ahora una diferencia entre un hijo y otro, y que ahora las obras eran malas o eran buenas. Pero en Cristo Jesús no hay obras malas. El que está en Cristo Jesús, todo es hecho nuevo. Somos una nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Jesús, aleluya. Y por eso, hermano, les invito que ahora que somos una nueva criatura en Cristo Jesús, que les invito a que no más pongamos nuestra mente o nuestro conocimiento, o nuestra conciencia a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Eso es lo que el mundo hace. Nosotros comemos ahora del árbol de la vida eterna, que es la palabra de Dios. Cuando Jesús le habla a los discípulos en Juan capítulo 6, le dice que la palabra que él ha hablado son espíritu. Estas palabras son espíritu, son inspiradas por el Espíritu Santo. Es la única palabra que es más cortante que toda espada de doble filo. Es la única palabra que restaura al hombre. Es la única palabra que nutre el espíritu del hombre. Es la única palabra que no retorna vacía. Es la única palabra que Dios, el Espíritu Santo, se mueve y toma la espada, que es la palabra de Dios, y se mueve con la espada. Gloria a Jesús, aleluya. Mi alma alaba a Jehová. Les invito, hermanos, que cada día más menguemos cada uno de nosotros para poder dejar que la imagen de Dios, la imagen del Cristo resucitado, la imagen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se manifieste en debe de nuestra carne ser manifestada. Dios le bendiga, Dios le guarde, que la paz de nuestro Señor Jesucristo more en su mente y en sus corazones, como ya la palabra ya lo ha declarado de acuerdo a Jeremías 31:33. Dios le bendiga, hermano. Espero que estén en la paz de Dios, y le dejo con mi hija, que va a cantar una alabanza para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Si tú, amigo, estás ahí presente junto con tu familia, otra vez te extiendo la oportunidad, como se me extendió a mí por gracia, da por gracia lo que por gracia fue dado. Y te invito a que así, en tu privacidad de tu hogar, dentro de este reposo que Jehová nos ha permitido dentro de nuestro hogar familiar, que te una a tu familia y que ahora reconozca que solamente en Dios, en Cristo Jesús, tú puedes llegar a ser una nueva criatura y cambiar tu lamento en baile y en gozo. Dios te bendiga y Dios te guarde.
espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las paredes. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado a buscar tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las paredes. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado a buscar tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras. Cuando tú me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado a buscar tu presencia. Oh, y a tu nombre clamaré. En ti mis ojos fijaré. Descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Gloria a Dios, hermanos. Estamos dispuestos, ya que hemos confesado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor Salvador y hemos creído en nuestro corazón de que resucitó de entre los muertos y sabemos que somos salvos. Ahora tomamos la posición del entendimiento de la palabra y la Santa Divina Escritura, que la función del Espíritu Santo tenemos que dejar que obre en nosotros y que se manifieste a través de nosotros, para poder llevar el evangelio a toda criatura y para poder manifestar no las obras de la carne, sino las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu. Hermanos, les invito, tanto con sus familiares, sus amistades, a ti, amigo, amiga, te invito que hoy sea el día de que tú tomes el paso de fe y ahí en tu lugar privado, ahí en tu lugar, junto tú con el Padre, Hijo, Espíritu Santo, puedas reconocer y dar tu corazón y tu mente a Jesucristo y confesarlo con tu boca y creer en tu corazón del que resucitó entre los muertos. Es un paso de fe. Yo te invito. Jesús dice, yo estoy en la puerta, toco en la puerta de tu corazón. Y si tú abres, yo entraré y cenaré contigo. Y te dará del pan que nunca más tú tendrás hambre o necesidad de escasez. Te dará de la fuente de agua de vida que nunca más tú vas a tener sed, porque te llena por completo y despierta tu espíritu de una manera que tú entenderás ahora
que tú no estás solo, que tú no estás sola, que tú no necesitas las cosas materiales, pero sí como Nicodemo, necesita a Cristo en tu corazón. Necesita el poder del Espíritu Santo contigo para que te abra los ojos y tú puedas ver las cosas que tú no estás viendo. Y tú te preguntas muchas veces por qué todo me sale mal, por qué pasan los años, yo sigo forzándome y nunca llego a la meta, nunca llego a conocer cuál es el propósito de Dios en mi vida, porque lo está haciendo a través de la carne y Dios ve las obras del Espíritu. Gloria a Jesús. Así que te invito a confesar esta oración. Padre, que estás en los cielos, delante de tu presencia estoy, arrepentido de mi pecado, Padre amado Señor, y confesando con mi boca de que Jesús es el Señor, y creyendo en mi corazón, Padre amado, de que resucitó de entre los muertos. Y de acuerdo a tu palabra, Padre, de ahí en adelante dice tu palabra, yo soy salvo. Ahora, Padre amado Señor, lo creo por tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, estoy más que seguro ahora en Cristo Jesús. Ahora, Padre, me presento delante de tu presencia y todas aquellas vidas y almas que han confesado con su boca y han creído en su corazón de que tú resucitaste de entre los muertos, Padre, que ahora han pasado a ser salvas, Padre. Yo te pido, Padre amado, que escriba su nombre en el libro de la vida eterna y que jamás, Padre, sea borrado, porque lo que tú haces permanece para siempre y no retorna a ti vacía. Padre, tú no pides que seamos santitos o que seamos sanos. Tú viniste a buscar los enfermos y los pecadores, Padre amado. Así, Padre, viniste a mí un día y te entraste dentro de mí, Padre amado, y me hiciste una nueva criatura. Y todos los días, Padre amado, cada día más, mi mente, mi alma, todos siendo renovados. Y ahora en Cristo Jesús soy más que vencedor. En el nombre de Jesús, que la paz de Dios y el eterno Espíritu Santo more siempre en nosotros. Amén. Adiós.